COVID-19 mata a 320,000 pequeñas empresas en México. ¿Cómo ve? 320,000 empresas. O sea, hay más empresas muertas que personas. No mames. Bueno, luego mentirosa asegura la señora Sheinbaum que su estrategia contra el COVID es efectiva. No tiene madre. Y ahora la señora Sheinbaum es una criminal de Estado. Mire, la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 ha pegado a los emprendedores mexicanos a tal grado que, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a la AMPIME, 320,000 de estas pequeñas empresas tuvieron que cerrar de manera definitiva, dejando a su paso 2,300,000 desempleos. No obstante, este número podría incrementarse a finales del año hasta alcanzar 500,000, medio millón de empresas cerradas, lo cual alcanzaría 3 millones de trabajadores, por supuesto, que pierden su chamba, según estima el presidente de esta organización de América Latina de Pequeñas Empresas, Alejandro Salcedo Pacheco. Este tema de la pérdida de empleos y del cierre de empresas nos va a llevar cada vez más a ver vendedores ambulantes en las calles y, por supuesto, mayores delitos o una mayor incidencia delictiva. ¿Qué está pasando? El número de la población ocupada en la informalidad corre el riesgo de aumentar a niveles superiores a los previos a la pandemia del COVID-19, advierten especialistas. Los expertos consideran que el presupuesto de egresos del próximo año debe atender esta problemática, debido a que son personas vulnerables al virus del SARS-CoV-2 y a los efectos negativos de la recesión económica. Mire, en cualquier parte del mundo, en los países desarrollados, cuando hay una crisis como esta que estamos viviendo, los países le dicen a las pequeñas empresas: a ver, ¿de cuánto es tu nómina? Le voy a poner un ejemplo. Una empresa que tiene 5 trabajadores. ¿Sí? Vamos a suponer que cada trabajador gana 5,000 pesos mensuales, que es un salario mínimo. 5 por 5, 25. La nómina de esa empresa es de 25,000 pesos. Entonces el gobierno de los países desarrollados le dicen a ese empresario: tú no te preocupes, tú sigue tu chamba, yo te garantizo el pago de la nómina. Entonces le dan 25,000 pesos mensuales para que no despida a esos 5 trabajadores. ¿Sí? Entonces, esos 5 trabajadores, vamos a suponer que chambean, que le gusta en un taller mecánico. Entonces ya tienen menos coches porque la gente no tiene lana. Tiene menos coches para componer. Van a trabajar a un menor ritmo, pero van a mantener su trabajo. Si ese fenómeno lo reproducimos en todo el entorno de las empresas que están dejando de producir y de trabajar porque no hay demanda, bueno, garantizamos, mejor dicho, que en los bolsillos de esos 5 trabajadores de la primera empresa y del resto de los trabajadores de ese país exista el salario que permite el consumo. Entonces, esos 5 trabajadores de los que le hablé primero, bueno, pues mantienen a sus hijos en condiciones aceptables, consumen, van al mercado cotidiano como lo normal, compran ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen todo normal porque están garantizando su salario gracias al gobierno. Esa mecánica de garantizar la estabilidad de una familia, de esa manera, con el salario subsidiado, permite, si lo llevamos a nivel general, que la economía no se detenga. Y en muy poco tiempo vuelve a reactivarse todo.
Y entonces no se perdieron empleos, pero tampoco se destruyeron las empresas. López dice, no, ni madres, ¿cómo les voy a regalar a los empresarios? No. Y entonces agarra el dinero y en lugar de darle 5,000 pesos mensuales a cada trabajador vía la empresa, les da 1,000 pesos una vez. Porque ya no hay lana, ya no hay impuestos. Y ya dice, no, es que yo les doy el dinero directo. ¿Quién está mal? La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, explicó que la pandemia por el coronavirus en la ciudad se encuentra estancada al no poder bajar el número de hospitalizaciones debido a la cantidad de habitantes y colindancia con el Estado de México. En entrevista explicó que si bien han abierto actividades económicas, han tenido una contención de la pandemia en el número de casos diarios y fallecimientos, ya que se han reducido diariamente. Mentirosa, asegura Sheinbaum que su estrategia contra el COVID-19 resultó efectiva. Que se lo diga a los miles de muertos por COVID. Pero la jefa de gobierno, la señora Sheinbaum, aseguró que los últimos 15 días se estabilizaron las cifras de personas hospitalizadas por la pandemia, así como la cifra de decesos por tal enfermedad. Esto lo mencionó al presentar el reporte de la intervención del gobierno de la Ciudad de México en el asunto del COVID. Sin embargo, al gobierno de la Ciudad de México se le perdieron las actas de defunción de más de 10,000 capitalinos víctimas de coronavirus, pues de acuerdo con cifras del registro civil, hasta el mes de agosto se registraron 20,535 decesos y no 10,508, como lo mencionaron las autoridades de la mentirosa y farsante señora Sheinbaum. Y es que según cifras del informe Exceso de Mortalidad del gobierno capitalino, entre el mes de enero y agosto hubieron 30,462 fallecimientos. De ellos, 20,535 se vincularon directamente a la pandemia de COVID, que se acentuó entre marzo y agosto. Hasta el momento, la alcaldía de Iztapalapa, o sea, donde están algunos de los más fregados, es la más afectada con 3,296 muertes. Le sigue Gustavo Madero con 2,022, le sigue Álvaro Obregón con 1,122, Cuauhtémoc con 996, Venustiano Carranza, Iztacalco, Coyoacán, Coajimalpa, cada una con 216. La señora Sheinbaum cree que los ciudadanos de la capital somos tontos. La señora Sheinbaum es una inútil que de nada le ha servido, según ella, ser científica. De la señora Angela Merkel, la primera ministra de Alemania. ¿Sí? La señora Merkel lleva 20 años gobernando Alemania, siendo la primera ministra. ¿Sí? Y la señora fue una mujer dedicada a la ciencia. Esa sí estaba dedicada a la ciencia. Y después en un gobierno, no recuerdo de quién, la contratan para el área de ciencia de ese gobierno. Y entonces vieron que además de ser una mujer científica, era muy picuda para el tema de la política y la administración, y ¡pum! Vale, güey. Se fue al Parlamento y después de ahí para arriba. Sí, esa es una mujer dedicada a la ciencia. Alemania es uno de los 3 países más desarrollados del mundo. Y es una señora que tiene 20 años gobernando y nadie habla de una dictadura. ¿Por qué? Pues por los resultados. En cambio, vea usted las estupideces de la señora Sheinbaum. Le pongo un ejemplo que es verdaderamente ofensivo. Una de las pocas calles que aún mantenían una vialidad del centro de la ciudad al sur es la avenida, o era la avenida Cuauhtémoc. Por abajo pasa el metro. Pues arriba, la inútil puso el metrobús. Si abajo pasa el metro, ¿para qué pones arriba el metrobús? Nada más para darle en la madre a una de las avenidas que desahogaban hacia el sur, al centro de la Ciudad de México. Hoy es un desmadre todas las demás colonias. ¿Sí?
En Avenida Insurgentes, otra estupidez, más para que vean que la científica es una imbécil, la señora Sheinbaum. La Avenida Insurgentes, para usted que nos está viendo en cualquier parte del país, en cualquier ciudad, haga de cuenta que es la avenida más grande de su ciudad. Bueno, en esa avenida ya metieron Metrobús, lo hizo Marcelo Ebrard y luego lo hizo Mancera. Pues quedaron 2 carriles para automóviles. Pues la señora loca, la señora Sheinbaum, ya metió un carril para ciclistas, dejó un carril para los coches. No mames, aquello es... No, ¿para qué le platico? No, es una cosa espantosa las estupideces que están haciendo. Están destruyendo la ciudad. Con la llegada de la temporada de la influenza, podría haber rebrote de casos COVID-19 y como consecuencia la Secretaría de Salud podría implementar nuevas medidas de restricción en la movilidad, por lo que llamó a la sociedad a mantener las medidas de higiene y sana distancia. Y seguiremos comentando el recordatorio a la población: la epidemia no ha acabado, mantengámonos en casa cuando no sea indispensable salir, y si lo logramos, todas y todos vamos a manejar esta epidemia como pueblo de una manera más ordenada hasta que disminuya a niveles manejables, con el riesgo, no se nos olvide la advertencia, de que en octubre, cuando venga la influenza, que indiscutiblemente va a llegar, podríamos tener una exacerbación y podría ser que necesitemos nuevas medidas de restricción. Por eso hay que administrar el riesgo disminuyendo lo más posible los contagios.